bienvenidos a Crearteando. En esta ocasión les voy a mostrar mi técnica para colorear con colores escolares como un profesional. Obviamente con el respeto que nuestros amigos dibujantes y artistas profesionales se merecen, porque en realidad no estoy tan cerca de ser como ellos. Primero, este es el dibujo que voy a estar coloreando y antes de colorearlo siempre me gusta hacer el delineado, sobre todo en este tipo de hojas, porque el lápiz se suele arrastrar muy fácilmente cuando estamos coloreando con los colores económicos. Se suelen arrastrar el grafito. Por eso primero estamos haciendo el entintado y luego de borrar las líneas a lápiz vamos a comenzar con el coloreado en realidad. Si quieres conocer más sobre mi técnica del delineado, cómo puedo hacer líneas finas y más gruesas con un mismo marcador, déjamelo saber abajo en los comentarios y haré un video sobre ello. Ahora comenzamos con la piel de Goku. Para ello vamos a elegir 3 tonos de color piel. Yo saqué 4, de los que voy a elegir 3 para iniciar a colorear la piel. Acá tenemos los 4 tonos que me parecieron más correctos, de los cuales voy a usar un tono oscuro, un tono medio y un tono claro para la piel del personaje. Tenemos el tono claro, el tono oscuro y el tono medio, que será este. Iniciamos por el tono medio. Con el tono medio vamos a rellenar toda la superficie del dibujo que irá de ese color, en este caso el rostro. Puedes prestar atención a no dejar ningún espacio en blanco, o también, si quieres permitirte un poco de textura, no importa mucho. Haremos las primeras sombras, no muy marcadas. Ahora pasamos al tono oscuro, con el que sí marcaremos las sombras, aunque recuerda no afincar mucho el lápiz y no saturar mucho el papel para que puedas hacer varias capas antes de que ya no te lo permita. Y finalmente el tono claro, que lo usamos como si fuera un difuminador para unir el tono oscuro con el tono intermedio. Esto también ayuda a definir un poco las luces. Si no estás conforme, puedes volver a repetir, como yo aquí estoy agregando un poco más de sombras porque pienso que necesita un poco más de contraste. Pero ¿qué pasa si necesito un poco más de sombras? Una sombra más oscura para la piel. Podemos usar un color café, como usé yo en este caso. Ahora lo difuminamos con tono medio. Ahora seguimos con el mismo procedimiento en el resto de las partes de color piel de Goku. Ahora vamos con el cabello. El cabello de Goku es negro y mi color negro, o bueno, el más grande de ellos, colorea de esta manera, casi gris. Así que lo estaré usando junto con este pequeñito que aún sobrevive de una caja muy antigua. Tenemos entonces un tono claro y un tono oscuro. En este caso no tenemos 3, sino 2, pero iniciamos igualmente por el más claro, rellenando toda la superficie que va de ese color, en este caso cabellos y cejas.
Ahora pasamos al tono oscuro y rellenamos todo el cabello excepto las zonas de luz, que vamos a dejar sin tocar, solo con la capa primera o la capa más clara. En esta parte comencé a usar la hoja para cubrir mi mano y que no se llenara del color negro, pues estaba manchando el dibujo. Puedes usar esta técnica tanto cuando dibujas con grafito o con colores. Ahora volvemos al tono más claro. Como el tono más oscuro es de un color que tiene un grafito más cremoso, este que es más claro arrastra el otro color y difumina muy bien las iluminaciones. Procura cuando mezcles colores que uses uno más cremoso y otro no tanto, o solo usar colores cremosos. Ahora vamos con la ropa y te voy a mostrar dos cosas. Iniciamos con el tono medio rojo para la ropa, pero también para la lengua de Goku, que tiene la boca abierta. Como siempre, rellenamos toda la superficie que va de ese color, definiendo ya dónde irán nuestras sombras, pero solo un bosquejo de ellas. Y pintamos también la lengua. Ahora vamos por el tono oscuro, donde definimos las sombras. Acá también definimos qué tan extensas son, podemos arreglar las que hicimos con el tono medio y todo eso. Y ahora para la lengua usaremos un tono claro que es casi un rosa. En este caso un rojo de caja de creyones pastel. Pero para la ropa usaremos un naranja porque quiero darle una tonalidad naranja al uniforme de Goku. Ya sé que el uniforme de Goku es rojo, pero quise darle esta tonalidad. ¿Ven la diferencia? Y ambos solo tienen una diferencia del tono claro. Ahora vuelvo a usar el tono medio para ponerle más rojo, para que no quede tan naranja. Recuerda que el procedimiento se puede repetir, ya luego sin usar el mismo orden. Pero, ¿y qué pasa si quiero más luz? Usamos amarillo, en este caso, un amarillo pastel. Y lo voy a usar solo en las zonas que quiero iluminar un poco más. Es muy poco el detalle que da, pero muy bonito. Ahora hacemos lo mismo con las muñequeras y con la cinta de Goku, solo que en color azul, que es el que corresponde. Por último vamos con la colita de Goku y para ello tenemos café oscuro, café claro y amarillo, e iniciamos con el café claro, que sería el tono medio, y pintamos toda la colita. Ahora con el tono oscuro solo hago algunas sombras y pelitos, como para darle un poco de profundidad. Y finalmente con el amarillo algunas iluminaciones en algunas zonas. Vuelvo de nuevo con el color medio y luego con el color oscuro y una vez más con el amarillo. Recuerda que podemos repetirlo, no en el mismo orden, sino como vayamos viendo y como vayamos deseando. Finalmente le agregué unos detalles en gris para las zonas blancas, darle un poco más de 3D a los ojos, a los zapatos, a los dientes y difuminé con blanco. Esta es la técnica que uso para colorear mis dibujos y le doy el estilo dependiendo del tipo de dibujo que sea, si es más caricaturesco o si es realista, pues también la uso para dibujos realistas. Si quieres verlo, coméntame abajo y haré otro video. Y así quedó nuestro dibujo de Goku. El fondo también lo hice siguiendo los mismos pasos que te mencioné anteriormente. Espero que lo pongas en práctica y que vayas experimentando con tus propios dibujos para saber qué es lo que se acomoda más a tu propio estilo.
Nos vemos en el próximo video. Adiós.